de lo que dije. No, no se había escuchado. Ah, chale. Hola. Ya se trabó. Ya. Ok, no, pues buenas tardes. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es el de infarto agudo al miocardio con y sin elevación del segmento ST. Como una introducción, para que entendamos un poquito del orden que va a llevar la presentación, pues vamos a ver primero lo que son las generalidades, el concepto, la definición, epidemiología, etiología y fisiopatología. Y obviamente pues vamos a hacer algunos apuntes importantes respecto a lo que sería el infarto con elevación del segmento ST y el infarto sin elevación del segmento ST. Luego ya vamos a ver el NSTEMI, que sería sin elevación del segmento ST. Vamos a ver su clínica, sus pruebas diagnósticas y su tratamiento. Y por último vamos a ver el STEMI, que sería el infarto con elevación del segmento ST. E igual vamos a ver sus características clínicas, el cómo se realiza su diagnóstico con las distintas pruebas que hay disponibles. Y por último el tratamiento y las complicaciones que le vamos a estar dando a cada uno de estos pacientes. Ahora, repasando un poquito el concepto que ya estudiamos desde las clases pasadas de lo que son los síndromes coronarios agudos, pues estos ya sabemos que son un conjunto de entidades clínicas que básicamente se caracterizan porque hay un aporte inadecuado de oxígeno al miocardio y que esto generalmente se debe a una interrupción aguda del flujo, que puede ser una interrupción parcial o total, ya sea por bueno, generalmente se va a estar debiendo a una obstrucción mecánica de la arteria por algún trombo que genera una aterotrombosis. Y estos SICAs o síndromes coronarios agudos, pues los dividimos en los que se presentan sin elevación del segmento ST, como son la angina inestable y el NSTEMI, y los infartos con elevación del segmento ST, que sería el STEMI. Respecto a la definición de lo que es un infarto, pues podemos decir que es la máxima expresión de una insuficiencia cardíaca y que se va a estar traduciendo patológicamente como la existencia de necrosis en una zona del músculo cardíaco, generalmente pues consecutivo a una isquemia del mismo músculo cardíaco. Y aquí es importante mencionar, lo vamos a ver más adelante en su fisiopatología, que en el caso del infarto con elevación del segmento ST llega a tener una necrosis y un daño mucho más extenso a comparación del daño que se genera en el infarto sin elevación del segmento ST. Epidemiológicamente, pues hay algunas cosas importantes, como el hecho de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, son también la principal causa de mortalidad en México, y bueno, que según datos del 2013, en México se registraron más de 116,000 muertes asociadas a enfermedades del corazón. Y de todas estas, más de 79,000 pues se debieron a una enfermedad isquémica del corazón. Hay también algunos factores de riesgo que ya hemos señalado en clases pasadas, desde la de aterosclerosis, que pues influye la edad, aquellos pacientes que tienen más de 40 años, influye el género, pacientes mayores, perdón, pacientes masculinos, influye también la raza, la hipercolesterolemia, la disminución de HDL, pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión arterial y con tabaquismo. Y hay más, que también ya revisamos las clases pasadas. Ahora, respecto a su etiología, pues tenemos que los infartos se originan de inicio por una aterosclerosis, ¿no? Ya lo hemos visto en clases pasadas, tenemos los vasos sanguíneos normales. Conforme va pasando el tiempo y nos vamos exponiendo a los factores de riesgo o tenemos cierta predisposición, se empiezan a desarrollar placas de ateroma, como esta que vemos en la imagen del centro, y lo que hacen estas placas de ateroma es comprometer la circulación regional y pues, la irrigación sanguínea que están recibiendo los miocitos. Pero hay un punto en donde el proceso aterosclerótico sigue evolucionando y en algún momento pues, se presenta una erosión o se rompe
la placa aterosclerótica. Entonces, se forma un trombo a partir de la placa aterosclerótica, va avanzando, ocluye al vaso coronario y finalmente esto pues es lo que nos genera la disminución del riego sanguíneo. A este proceso se le conoce como aterotrombosis. Y hay además una clasificación que nos permite definir cuál es como que la alteración que nos lleva a que se presenta esta aterotrombosis. Esta clasificación es del 2012, de la tercera definición universal del infarto del miocardio, y tenemos que los tipo 1 son aquellos infartos donde hay una isquemia debido a una rotura o una erosión espontánea de la placa de ateroma. Los tipo 2 son aquellos en donde la isquemia es debido a que hay un incremento en el consumo de oxígeno o que hay una disminución en el aporte, como puede suceder en un espasmo arterial coronario, en una embolia coronaria, en pacientes que presentan anemia, que tienen una arritmia, que tienen hipertensión o hipotensión. El tipo 3 son aquellos pacientes que presentan una muerte cardíaca inesperada. Tenían síntomas sugestivos, tenían, me parece que también alteraciones electrocardiográficas relacionadas con un infarto, pero no, los niveles de las troponinas no se registraron aumentados o simplemente no los tomaron. Después tenemos lo que es el infarto tipo 4A, que es el que se presenta asociado a una angioplastía coronaria. El 4B es cuando en este caso la trombosis se genera a partir del stent que vamos a colocar en una ICP. Y por último tenemos el tipo 5, que es el infarto asociado con una cirugía de revascularización coronaria. Estos tres últimos pues son intervenciones que vamos a estar viendo más adelante. Pero bueno, todas estas serían etiologías asociadas al infarto agudo al miocardio. Ahora, respecto a su fisiopatología, de entrada, pues ya vimos todo lo de aterosclerosis, ¿no? Se forma la placa de ateroma y lo que hace esta placa de ateroma es básicamente generar una oclusión que perjudica la irrigación sanguínea. Y aquí debería decir irrigación colateral, que es algo importante de recalcar porque al final de cuentas cuando se produce se afecta esta irrigación sanguínea, pues entonces se estimula un fenómeno conocido como circulación colateral, en el cual se van a estar desarrollando nuevos vasos sanguíneos y a partir de esto va a haber como que una adaptación a esta disminución del riego. Entonces, después de que tenemos la formación de la placa de ateroma y que también hay un aumento en la circulación colateral, hay situaciones en donde los linfocitos T empiezan a producir una mayor cantidad de interferón gamma por el mismo proceso inflamatorio, y este interferón gamma lo que empieza a hacer es destruir la capa fibrosa de las placas de ateroma. Y al mismo tiempo, los macrófagos que interactúan con estos linfocitos T empiezan a producir metaloproteinasas que lo que hacen es inhibir el proceso de reparación de la capa fibrosa. Entonces, si nosotros estamos destruyendo la capa fibrosa y al mismo tiempo inhibimos sus procesos de reparación, pues entonces lo que vamos a estar generando es la formación de una placa vulnerable. Esta placa vulnerable finalmente sufre una rotura, se forma como un trombo y en este trombo pues se va a expresar lo que es colágeno y el factor de von Willebrand o von Willebrand, y esto lo que nos va a generar es de entrada la adhesión plaquetaria. Las plaquetas van a estar reconociendo estos dos elementos y se van a unir a ellos. Después va a haber una activación plaquetaria, entonces las plaquetas que se unieron al trombo van a estar liberando ciertas sustancias como el tromboxano A2 o la ADP, y estas sustancias mediante una comunicación parácrina y autócrina lo que van a hacer es que se exprese la glucoproteína 2B3A y van a estar estimulando la unión del fibrinógeno a estos receptores.
y esa pues ya sería la agregación plaquetaria, y así es como se empieza a formar el trombo. Después tenemos que el trombo también expresa factor tisular, entonces esto lo que va a hacer es activar la cascada de coagulación y se va a empezar a producir la fibrina, y eso pues va a aumentar la estabilidad del trombo. Entonces esto es importante porque, ya salió, porque por ejemplo, en el caso del NSTEMI o infarto sin elevación del segmento ST, lo que tenemos es una oclusión incompleta del vaso sanguíneo. Y esto pues podríamos decir que tiene dos consecuencias. Hay una afectación de la irrigación, pero no es una obstrucción tan importante, entonces el proceso de daño celular no es tan intenso. Y la segunda cosa importante sería que el hecho de que siga como abierto, como que genera un flujo muy irregular o muy turbulento, y esto hace que la fibrina no pueda agregarse de manera adecuada al trombo, y entonces en el NSTEMI vamos a tener un trombo formado, un coágulo formado principalmente por plaquetas y no tanto por fibrina. A este coágulo lo vamos a conocer como coágulo blanco. Y por otro lado, en el STEMI, como vemos en la imagen más grande, vamos a tener una obstrucción completa del vaso. Va a haber un mayor daño porque hay una menor irrigación, y en este caso, pues como está completamente obstruido, se va a lentificar la irrigación sanguínea, y en este caso pues iba a haber producción de fibrina, y entonces este va a ser un coágulo rojo. Y estos datos son importantes por el hecho de que en el tratamiento, pues a los pacientes con NSTEMI no les vamos a poder dar fibrinolíticos, porque pues realmente no hay mucha fibrina que tengamos como objetivo, y en los pacientes con STEMI pues iban a presentar un coágulo rojo, y en ellos íbamos a estar utilizando fibrinolíticos. Además de esto, todo esto que sucede en los miocitos y en las arterias coronarias, tenemos también una respuesta a nivel general, que puede ser una respuesta adrenérgica o una respuesta vagal. En el caso de la respuesta adrenérgica, que es la que está aquí abajo, es la que se presenta más comúnmente, y pues lo que va a estar sucediendo es que la secreción exagerada de catecolaminas nos va a producir una taquicardia sinusal, va a aumentar también la vasoconstricción periférica, entonces este aumento de la resistencia periférica va a aumentar de manera transitoria a la presión arterial. En el caso del gasto cardíaco, pues puede estar bajo, normal o aumentado. Y por último, pues vamos a tener síntomas asociados con la respuesta adrenérgica, como la palidez, la diaforesis o la piloerección. Por otro lado, la estimulación vagal, que generalmente se presenta en los infartos de cara inferior, pues se va a estar presentando con cialorrea, náusea, bradicardia sinusal, bajo gasto cardíaco, y en este caso pues va a haber una vasodilatación periférica, disminuye la resistencia periférica, y entonces estos pacientes presentan hipotensión arterial. Entonces hay que tener en cuenta eso porque nos va a estar ayudando a reconocer desde la clínica el dónde se puede estar presentando el infarto en este paciente, porque la respuesta vagal, como les digo, es más común que se presente en los infartos de cara inferior. Hay también, después de que se presenta el infarto, un fenómeno conocido como remodelado ventricular. En el Guadalajara se hace referencia principalmente a dos tipos de infarto, el subendocárdico y el infarto transmural. En el caso de que presentemos un infarto transmural y este no se ha tratado de manera adecuada o no se ha tratado a tiempo, pues entonces la afectación de las miofibrillas lo que nos va a estar ocasionando es que haya una reducción en el tamaño de la pared ventricular, va a estar adelgazada, como lo vemos en la imagen.
A esto se le va a conocer como expansión del infarto. Y es a partir de aquí de donde se va a producir ¿cómo se llama? La remodelación ventricular. El adelgazamiento de la pared infartada lo que va a hacer es que va a reducir la función sistólica y entonces pues van a estar aumentando los volúmenes dentro del ventrículo izquierdo. Va a aumentar el volumen diastólico, va a aumentar el volumen sistólico y por ende va a haber un aumento del estrés diastólico ventricular. Después de esto, pues se va a estimular lo que son el sistema adrenérgico y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que lo que van a hacer es retener más líquidos y aumentar también lo que es la frecuencia y la fuerza de contractilidad del corazón. Y entonces de esta manera se va a estar manteniendo la presión arterial y se va a estar manteniendo el gasto cardíaco, pero a expensas de aumentar lo que es la precarga y la poscarga, lo que entonces pues va a aumentar el estrés diastólico de la pared ventricular y también el estrés sistólico, y este estrés pues va a estar afectando tanto a la zona infartada como a las zonas que no están infartadas. En el caso de la zona infartada pueden suceder dos cosas. Una es que el estrés sea demasiado y haya una rotura de la lesión, y la segunda, que es la más común, es que se desarrolle una cicatriz fibrosa, pero esta cicatriz fibrosa pues realmente no tiene una función contráctil y esto pues puede como que propiciar a lo que sería una disminución de la función ventricular y producir una insuficiencia cardíaca. Al mismo tiempo, como esta cicatriz fibrosa no tiene una función contráctil, pues entonces se tiene que ver compensada por el resto de los miocitos. Entonces, estas otras paredes que no se vieron afectadas van a tener una hipertrofia compensadora, pero llega un punto donde esta hipertrofia se vuelve inadecuada y nos termina ocasionando una cardiomegalia progresiva. Entonces, eso sería el proceso de remodelado ventricular. Ahora, vamos a empezar con lo que es el infarto sin elevación del segmento ST. Respecto a su abordaje diagnóstico, pues seguimos las bases normales de la propedéutica. Una historia clínica, una anamnesis y una exploración física. La diferencia aquí es que la valoración clínica, la toma del electrocardiograma y la toma de muestras para el laboratorio se recomienda que se haga en un periodo menor a 10 minutos. Y lo primero pues, que tenemos que hacer pues, es identificar factores de riesgo que el paciente presente para algún síndrome coronario agudo, como lo son la edad, la raza, el género. Tenemos que identificar también si el paciente ha presentado en otros territorios no coronarios, ya sea que haya presentado un EBC isquémico o que tenga una insuficiencia arterial periférica. Y también hay que identificar si el paciente ya había tenido anteriormente una coronariopatía, ya sea que tuviera una angina estable o inestable, que tuviera ya un infarto agudo al miocardio previo o que ya se hubiera realizado en este paciente una ICP. Después de eso tenemos que como que identificar los síntomas que está presentando el paciente. Lo más común ya sabemos que es la angina de pecho o angor pectoris, en donde el paciente pues va a estar refiriendo un dolor precordial de tipo opresivo y que se suele prolongar por más de 30 minutos. Y este dolor pues básicamente puede irradiarse a cualquier estructura que se encuentre entre el oído y el epigastrio. Entonces se puede estar irradiando a los hombros, a la espalda, al cuello, a la mandíbula o a los brazos. Además de esto, los pacientes presentan otros síntomas como disnea, diaforesis, náusea, vómito, fatiga, mareo, lipotimia o síncope. Todo esto pues acompañado de la angina de pecho. Aunque hay situaciones donde el infarto tiene una presentación atípica. En este caso,
se suele presentar en pacientes mayores de 75 años, en mujeres o en pacientes que tienen diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica o demencia. A esta presentación atípica se le conoce como equivalentes isquémicos y se puede presentar como, en vez de un dolor opresivo, el paciente puede presentar un dolor torácico punzante o un dolor pleurítico. Puede presentar dolor en la mandíbula, en el cuello, en los hombros, en los brazos o en la espalda, sin la necesidad de estar teniendo el dolor torácico. Puede presentar la pirosis, la disnea, la debilidad, el mareo, la lipotimia o el síncope, pero como síntomas únicos. Entonces, hay que tomar en cuenta que principalmente con este grupo de pacientes podemos presentar estos equivalentes isquémicos. ¿Ok? Después continuaríamos con lo que es la exploración física, que básicamente consiste primero en tomar los signos vitales, incluyendo la oximetría de pulso. Después vamos a continuar con el hábito externo y por último pues vamos a tener que valorar los distintos segmentos corporales. En los signos vitales pues lo más común que encontremos son los que están asociados a la respuesta adrenérgica, la taquicardia, la hipertensión y la taquimia, aunque ya vimos que en los infartos de cara inferior, debido a la respuesta vagal, se puede presentar bradicardia, hipotensión y bradipnea. Y en el caso de la saturación de oxígeno es importante porque una saturación por encima del 90% nos indica que el paciente pues tiene una cierta estabilidad cardiopulmonar y que para el tratamiento no va a ser indispensable administrar oxígeno suplementario. En el caso de que el paciente presente una saturación de oxígeno menor a 90%, lo que nos indica es que el paciente ya puede estar presentando una insuficiencia cardíaca, que esto se presenta cuando entre el 20 y el 25% del miocardio se está viendo afectado, o que el paciente tiene a lo mejor una comorbilidad de la vía respiratoria. Entonces, en estos casos, sí se necesitaría utilizar oxígeno suplementario. En el caso del hábito externo del paciente, pues tenemos que se suelen presentar con una facies dolorosa, pueden lucir angustiados o inquietos, se van a estar llevando constantemente una o dos manos hacia el pecho para tratar de aliviar el dolor opresivo, que sería el signo de Levine, y además estos pacientes pueden presentar hiperventilación, palidez y diaforesis. Y de manera menos común, en el caso de que el gasto cardíaco esté como que muy afectado, pues entonces puede haber manifestaciones en las extremidades inferiores, como sería que estén frías, que estén pálidas, que tengan un retraso en el llenado capilar y que tengan pulsos débiles. Y bueno, lo que se me olvidó decir es que estos son como el hábito que podemos ver en el paciente, pero, no se crean, estoy acá, que en el caso de la exploración cefalocaudal, digo, además de que vamos a estar viendo el signo de Levine, lo más común es que los pacientes sin elevación del segmento ST no presenten datos sugestivos, o sea, no es tan común. Y en el caso de que ya los presenten, pues nos indica que el paciente ya tiene una afección importante de la necrosis de los miocitos. Y en estos casos, pues, lo que podemos encontrar es plétora yugular. Aquí se ve en la imagen. La palpación del tórax, pues, podemos identificar que el paciente va a presentar un fremito. En la auscultación pulmonar podemos encontrar estertores. En la auscultación cardíaca puede ser normal también, o podemos encontrar un apagamiento de los ruidos cardíacos normales. Podemos encontrar la presencia de un tercer o cuarto ruido cardíaco. Podemos encontrar también un ritmo de galope, entonces eso involucra que esté el tercer ruido cardíaco y que además haya una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Y por último, los pacientes que ya llegan a presentar una ruptura del tabique o una insuficiencia aórtica secundaria al infarto, pues pueden presentar un soplo que vamos a estar escuchando durante la auscultación. Ahora, respecto a lo que es el electrocardiograma, ya sabemos que lo tenemos que hacer dentro de los primeros 10 minutos.
y debemos de utilizar las 12 derivaciones regulares. Y el electrocardiograma pues debe de ser interpretado por un médico calificado. En el caso de los NSTEMI, lo más común que vamos a estar encontrando son los desniveles negativos del segmento ST, que usualmente nos indican una lesión subendocárdica, o podemos encontrar también ondas T invertidas, que sería en el caso de las lesiones subepicárdicas. Y por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de lo que sería el desnivel del segmento ST, y para estar valorando qué tan amplio es este desnivel, pues vamos a estar utilizando como referencia el punto J. Aquí tenemos un electrocardiograma en donde encontramos que en D1, ABF y en las derivaciones precordiales de B3 a B6 encontramos los desniveles o infradesniveles del segmento ST. En esta otra imagen lo que encontramos son las ondas T invertidas, desde D1 a BL y desde B1 hasta B5. Ahora, estos signos electrocardiográficos característicos deben de cumplir como ciertos criterios para nosotros poder decir que es un infarto sin elevación del segmento ST. Primero, que si lo que se presentan son desniveles del segmento ST, estos deben de ser mayores de 0.05 milivoltios y deben de encontrarse en dos derivaciones electroanatómicas contiguas. Y en el caso de que sean inversiones de la onda T, estas deben de ser mayores a 1 milivoltio y se deben de encontrar también en dos derivaciones electroanatómicas contiguas en presencia de una onda R prominente o de un cociente RS mayor a 1. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los niveles mayores a 0.05 milivoltios en derivaciones electroanatómicas contiguas. Y en el caso de las inversiones de... ¿Iban a decir algo? Nada más en el primer electro que pusiste, o sea, no todo infranivel del segmento ST es equivalente de infarto sin elevación, ¿sí? En este caso, cuando tienen infraniveles en 6 o más derivaciones del electrocardiograma, acompañada de elevación de ST en ABR o incluso en B1, esto te habla de una enfermedad de tronco. Y eso por sí solo es un equivalente de infarto con elevación de ST. ¿Ok? Como lo ven aquí. Aquí es claro, incluso el mayor infranivel lo ves en B4. Ese también es otro dato a favor de tronco. Entonces tenemos prácticamente infraniveles desde B2 hasta B4, hasta B6. Y aparte tenemos D1, BL, infranivelados con un evidente supranivel en ABR. Y bueno, en B1, si acaso un discredito. Entonces, este es un electro de un paciente con una enfermedad de tronco. Entonces, eso se debe manejar como infarto con elevación de ST, ¿ok? Ok. Perdón. Bueno. Y bueno, pues también identificando las derivaciones que se están viendo afectadas, pues podemos determinar cuál es la localización del infarto. En caso de que sean las derivaciones precordiales, pues nos indican que el infarto se localiza en la pared anterior. En las derivaciones D1 y BL sería la pared lateral y la porción apical del corazón. En el caso de las derivaciones D2, D3 y BF, pues se presentan cuando hay alteraciones en la pared inferior. En el caso de que sea el ventrículo derecho, pues tendríamos que utilizar las derivaciones derechas, B3R y B4R. Y por último, en la pared inferobasal, se presentarían en B7, B8 y B9, que pues son las derivaciones posteriores. Y bueno, pues también si recordamos un poquito de la anatomía y de la irrigación del corazón, pues podemos saber cuál es la arteria que se encuentra afectada. La descendente anterior irriga principalmente a la pared anterior, la coronaria derecha,
irriga lo que es la pared inferior y al ventrículo derecho, mientras que la circunfleja pues va a estar irrigando ya sea la pared lateral, en 7 a 10% de los casos llega a ser también a la pared inferior y a la pared inferobasal. Entonces ahí vamos a estar identificando la cara que se ve afectada y vamos a tener indicios también de cuáles pueden ser las arterias en donde se está presentando la aterotrombosis. Y bueno, en caso de que el registro inicial del electrocardiograma sea no concluyente, pues entonces lo que tenemos que hacer es tomar las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores, y en caso de que no encontremos nada todavía, pues debemos de volver a repetir los registros cuando el paciente vuelva a presentar síntomas. Y una vez que tomamos el electrocardiograma inicial, si ya iniciamos el tratamiento, hay que repetir el electrocardiograma como mínimo a las 3, 6, 9 y 24 horas. Ahora, respecto a los biomarcadores, pues estos también son un elemento muy importante en lo que es el diagnóstico de los infartos en general. Para esto tenemos principalmente a 3 biomarcadores. El primero sería la mioglobina, después tenemos la troponina, que se divide en troponina T y troponina I, que son las dos que más se utilizan, y por último tenemos a la queratinsinasa con su fracción Mb. Entonces, la mioglobina se eleva al cabo de un tiempo de 2 horas y debe de tener un aumento por encima de 90 nanogramos por mililitro. La troponina T y la troponina I se aumentan en un periodo de 3 horas como mínimo, a veces se llegan a tardar más, y deben de estar por encima del percentil 99. Y por último, la CKMB se eleva al cabo de un periodo de 6 a 12 horas, y esta tiene que estar, lo normal es que esté en niveles entre 55 y 170 en hombres, y en mujeres entre 45 y 135. De todos estos biomarcadores, el que tiene mayor sensibilidad son las troponinas, y también nos ayudan a tener un valor o estimar un pronóstico para el paciente. Por ejemplo, en estas dos gráficas de aquí, básicamente considera lo que es el registro inicial de las troponinas, de la troponina I, y en básicamente lo que hace es representar la sobrevida a 8 años de los pacientes que tuvieron en la primera gráfica un infarto agudo al miocardio, y en la segunda tabla un infarto agudo al miocardio y que además presentaron una insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que los pacientes, o la línea roja, la línea azul y la línea verde, en la primera tabla se encuentran por debajo del percentil 99. La línea morada está por encima del percentil 99, y lo que podemos observar es que en un periodo de 8 años, e incluso con menores tiempos, los pacientes que tenían mayores niveles iniciales de troponina I tenían un peor pronóstico. Era más común que presentaran ya sea muerte o que volvieran a presentar otro infarto. E igual con los pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca e infarto agudo al miocardio, a mayores niveles de troponina de manera inicial, tenían un peor pronóstico. Y contamos también con otros biomarcadores que podemos decir que son auxiliares, que básicamente nos permiten evaluar otros aspectos además de la necrosis del miocito, que es lo que evalúa la troponina. En el caso del péptido natriurético cerebral, es el que se utiliza principalmente para evaluar la sobrecarga hemodinámica, el aclaramiento de creatinina y la cistatina C se utilizan para evaluar el daño vascular. La aterosclerosis acelerada se utiliza para evaluar, la aterosclerosis acelerada se evalúa con ya sea la hemoglobina glucosilada o la glucemia en ayunas. Y por último, la inflamación se evalúa principalmente por la proteína C reactiva. Y bueno, pues en la GPC realmente no mencionaba mucho acerca de
de estos biomarcadores no se utilizaban mucho al parecer, pero algunas tienen un factor predictivo importante. Entre más altas estén cualquiera de estos biomarcadores, pues tenemos que los pacientes tienen un mayor riesgo de muerte, un mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca o de volver a presentar un infarto agudo al miocardio. Y aquí viene cuáles son las que tienen como que un mayor valor predictivo, que serían la troponina, el péptido natriurético cerebral, después la disfunción renal o daño vascular que se analizaría con el aclaramiento de creatinina, después la proteína C reactiva y por último el metabolismo de glucosa, ya sea que lo midamos con hemoglobina glucosilada o con la glucemia en ayunas. Y bueno, por último, respecto a los estudios diagnósticos más importantes, tenemos lo que es la radiografía de tórax, que inicialmente nos permite valorar lo que es la congestión pulmonar y también nos permite identificar procesos distintos a un síndrome coronario agudo, como cuando el paciente presenta un ensanchamiento mediastínico por disección de la aorta, pues entonces nos podría hacer el diagnóstico diferencial. Y en el caso del ecocardiograma, pues básicamente es una prueba muy importante en el contexto agudo porque tiene buena disponibilidad y es un estudio relativamente barato y nos permite detectar la función ventricular, nos permite también detectar trastornos de la movilidad, que esto es muy importante porque estos trastornos de la movilidad nos van a permitir determinar o delimitar mejor la zona en donde se está presentando el infarto y también en caso de que el electrocardiograma no presente alteraciones importantes o son electrocardiograma inconcluso, entonces podemos tomar la ecocardiografía y si el paciente además tiene las troponinas elevadas y una clínica sugestiva de infarto al miocardio, entonces con eso podemos realizar el diagnóstico. Ahí ya no necesitaríamos el electrocardiograma. Y por último, pues que también nos permite descartar otros trastornos que cursan con dolor torácico, como la disección de aorta, el embolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco, etc. Ahora, continuando con lo que es el tratamiento del NSTEMI, obviamente lo primero se divide en 4 pasos. Lo primero es diagnosticar el infarto propiamente, eso ya vimos cómo hacerlo. Después continuamos con un tratamiento hospitalario temprano. Después hay que hacer una valoración del riesgo cardiovascular y en base a esta valoración nosotros vamos a seleccionar una conducta terapéutica, ya sea que seleccionemos una conducta invasiva o una conducta más conservadora. En el caso del tratamiento hospitalario, lo que busca hacer es reducir la demanda de oxígeno por parte del miocardio, busca también contrarrestar el efecto trombótico y por último, limitar la inflamación. Para eso vamos a tener medidas generales como el reposo absoluto y el ayuno para que pues, la irrigación se vaya principalmente hacia el corazón. Debemos de vigilar también lo que son las constantes vitales, los cambios electrocardiográficos o cambios clínicos que pueda presentar el paciente y debemos de canalizar también una vía intravenosa periférica. En el caso del manejo farmacológico, tenemos que se puede utilizar el oxígeno suplementario en pacientes en los que tienen una saturación de oxígeno por debajo del 90%, en los que existen datos de dificultad respiratoria o que ya están presentando cianosis. Si el paciente no presenta nada de esto, pues no es recomendable el oxígeno suplementario. Después tenemos lo que es el ácido acetilsalicílico. Con esto lo que buscamos es contrarrestar el proceso trombótico, ya que lo que va a hacer el ácido acetilsalicílico es que va a activar de manera irreversible la ciclooxigenasa, va a suprimir la formación del tromboxano A2 y entonces va a inhibir lo que es la activación y la agregación plaquetaria, porque son las sustancias que liberan las plaquetas. Después tenemos que hay que administrar también los nitratos, que pues son
fármacos vasodilatadores a nivel sistémico y a nivel coronario. Lo que hacen es que funcionan como una fuente exógena de óxido nítrico, entonces estimulan el GMP cíclico y de esta manera los miocitos disminuyen su entrada de calcio y por tanto pues va a haber una menor contracción, va a haber una mayor vasodilatación y esto lo que hace es incrementar de entrada el flujo coronario, disminuye la precarga y la poscarga y pues va a estar disminuyendo de esta manera también el estrés que se ejerce sobre las paredes ventriculares. Después tenemos el tratamiento analgésico, para lo cual usualmente se van a estar utilizando opioides. El que más se utiliza es la morfina y pues estos tienen como ventaja que disminuyen el dolor, disminuyen la ansiedad, pero además producen de manera moderada una venodilatación, disminuyen también de manera moderada la frecuencia cardíaca y mediante estos dos procesos pues va a haber un menor estrés del ventrículo izquierdo. Después también se utilizan los beta bloqueadores, que con estos básicamente lo que tratamos es disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión arterial. El más utilizado decía que es el metoprolol, pero el doctor ayer dijo que pues, creo que no había como que mucho disponible. Entonces se pueden utilizar también otras alternativas como carvedilol o bisoprolol. Y por último tenemos lo que es el tratamiento con estatinas, que básicamente lo que hacen es bloquear la síntesis hepática de colesterol y además tienen como otro efecto importante que aumentan la biodisponibilidad de óxido nítrico. Esto hace que haya una mayor vasodilatación, modulan también la reacción inflamatoria y estabilizan las placas de ateroma. Entonces tienen como que muchos efectos que son benéficos para el paciente sufriendo un infarto. Y la más utilizada es la pravastatina, pero pues igual podemos utilizar otras alternativas como atorvastatina o simvastatina. ¿Y qué es importante de aquí? Bueno, y ayer Julio mencionó que también se utilizaban los inhibidores de la ECA, pero bueno, eso realmente solo lo encontré en 2 libros y en el libro de base que encontré, pues no lo utilizaban tanto y según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, pues no utilizaban tampoco los inhibidores de la ECA, pero podrían ser útiles por el hecho de que estarían reduciendo la volemia, entonces se reduce la carga y esto hace que haya una menor remodelación ventricular. Bueno, Bueno, aquí nada después más, continuamos con lo que es la valoración del riesgo cardiovascular. En este doctor, caso iniciamos, ¿dónde? nada más hacer un comentario. En relación a la morfina, básicamente cuando está contraindicado como analgésico cuando el infarto de cara diafragmática, porque esos pacientes habitualmente tienen un reflejo de Wessel-Harris, es decir, tienen incremento en el en el estatus vagal, entonces tienden a desarrollar mucho hipotensión o bradicardia y la morfina tiene un efecto vagomimético. Entonces, si el paciente ya está con tendencia a la bradicardia o la hipotensión, vamos a acentuar esto. Entonces, en ese caso, pues se prefiere el demerol. Número 1. Número 2, en cuanto al metoprolol, les comentaba, lo que no tenemos es la opción parenteral, la opción intravenosa, obviamente. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos en México. Y tercero, los inhibidores de la ECA, ¿en dónde están indicados de preferencia? En los infartos de cara anterior, que son los que más tienden a ser remodelados. Los infartos diafragmáticos muy difícilmente me generan remodelado y zonas de aneurisma. Por eso aquí no es tan adecuado para el uso
exclusivo del paciente isquémico. Obviamente, si el paciente es hipertenso, etcétera, y requiere de, pues ya lo utilizaremos. Pero en cuestión del remodelado, la indicación es específicamente para el infarto de cara anterior. Y el oxígeno, bueno, ya dijiste, las guías todos nos hablan. La indicación tipo 1 para el uso de oxígeno son las primeras 3 horas. En cualquier paciente con infarto, primeras 3 horas. Después de esas 3 horas hasta la 6ª hora, únicamente vamos a usarlo en aquellos pacientes que están con desaturación, que tienen datos de falla cardíaca, o bien si no tienen ninguna de estas, que persistan con dolor y que me obliguen a usar vasodilatadores coronarios por vía intravenosa a altas dosis, porque esas altas dosis tarde o temprano me van a generar cortocircuitos a nivel pulmonar y el paciente va a desaturar. ¿Sí? Si no tiene ninguna de estas, entonces a partir de la 3ª hora yo no tengo por qué dar oxígeno. Recordar que el oxígeno tiene efectos deleterios. Y entre esos efectos, número 1, tiende a generar algo de inotropismo negativo. ¿Sí? Y número 2, pues no me permite el desarrollo de circulación colateral. Es decir, no existe un preacondicionamiento del corazón. ¿Hecho? Sí. Básicamente eso. Y yo creo que aquí le dejamos y seguimos en la próxima clase con lo demás, ¿no? Pues ya prácticamente faltan 5 minutos. Está bien. Y yo me imagino que más o menos todavía te falta, ¿no? Porque sí, pues todavía falta mucho. sí está muy completa la clase. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, alguna duda. Y en relación, perdón, a los datos de activación vagal, anteriormente se pensaba que esto me indicaba el sitio del infarto. El paciente tiene actividad vagal, bueno, esto es un infarto de cara diafragmática, actividad simpática más a favor de un infarto de cara anterior. Ahora se sabe que eso, sobre todo la actividad vagal, no es tan cierto en cuanto a poderme llevar hacia dónde está el infarto. Más bien, ya les había comentado, la presencia de datos vagales, entre ellos náusea y o vómito, primero me permiten hacer el diagnóstico de infarto, porque la angina de pecho no me genera náusea ni vómito. Y segundo, se han visto en diferentes estudios que aquellos pacientes que tienen náusea o vómito asociado al dolor tienen una mayor elevación enzimática, hay un lavado enzimático más importante y por eso se ha pensado que pudiera ser datos de reperfusión. Un gran número de pacientes autorreperfunden. Antes de llegar al hospital ya reperfundieron. Entonces, ese es el significado de la presencia de estos datos vagales. ¿Sí, jóvenes? Y por otro lado, si lo uso también en pacientes a los que trombolicé, si presentan esa reacción vagal, bueno, pues es un dato de reperfusión. Efectivamente. O sea, puede ser de autorreperfusión o de reperfusión hecha por nosotros. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien, doctor. No, ninguna. Preguntas. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes, doctor. Primero Dios, que estén bien. Doctor, gracias. Igualmente, doctor. Hasta luego, doctor, que esté bien. Luego, igualmente.